Lula cometió un verdadero estropicio, ¿no? Su pronunciamiento al recibir a Nicolás Maduro en Brasilia, lo que dijo sobre el régimen que encabeza Maduro es verdaderamente un estropicio, ¿no? Haber dicho que Venezuela está contada por un relato que deforma la realidad, que si se describe a Venezuela en manos de un régimen autoritario o de una dictadura, lisa y llanamente, eso es parte de un relato que se creó para deformar la realidad. Verdaderamente es un estropicio que ha cometido el presidente de Brasil. Creo que el más grave de los estropicios cometidos hasta ahora en un pronunciamiento. Una cosa es haber practicado ese amiguismo que practicaba Lula y otros presidentes de la región con Hugo Chávez. Yo personalmente creo que Hugo Chávez fue quien puso Venezuela en dirección al abismo al que se terminó cayendo cuando él ya estaba muerto. Yo creo que fue Hugo Chávez el que direccionó Venezuela en ese sentido o en esa dirección catastrófica. Pero una cosa era el régimen de Hugo Chávez, al que uno puede describir como mayoritarista, y otra cosa es esto a lo que yo llamo siempre el régimen residual chavista, que es lisa y llanamente autoritarismo puro, una dictadura, a juzgar por los crímenes cometidos, lisa y llanamente una dictadura. Con Chávez era mayoritarismo porque Chávez tenía el apoyo abrumador de las mayorías de los venezolanos. El mayoritarismo no es una democracia pura, ¿no? En la democracia pura gobiernan las mayorías, pero dando un lugar a las minorías. En el mayoritarismo gobiernan las mayorías o el gobernante tiene el respaldo y la conformidad de las mayorías, pero se margina, se discrimina a las minorías. Eso era el régimen de Chávez, pero no es lo mismo que una dictadura pura y dura. Y eso es el régimen de Nicolás Maduro y Diosdado Cabello, una dictadura pura y dura. Una cosa es haber sido o haber practicado ese amiguismo irresponsable, desde mi punto de vista irresponsable, con Hugo Chávez, en lugar de ponerle límites, en lugar de tratar de conducirlo hacia la democracia pluralista, hacia el respeto de la institucionalidad. Otra cosa es salir a defender a Nicolás Maduro y mostrarlo como si fuese algo que merece ser mostrado y ser defendido públicamente por un presidente democrático, un presidente que en ninguno de sus gobiernos anteriores hizo nada a contramano de la democracia, del modelo liberal de democracia. Una cosa es plantear sacar a Venezuela del aislamiento. Está visto a esta altura que políticas como las que impulsó el Grupo de Lima, el aislamiento de Venezuela, no condujeron a nada. Una cosa es decir que la experiencia del presidente, representante que fue Juan Guaidó no sirvió para nada. Bueno, eso es objetivamente así. Una cosa es proponer que se busque una solución, un regreso de Venezuela a la democracia sin aislar al régimen que hoy encabeza Nicolás Maduro. Y otra cosa es salir a decir que la descripción del régimen residual chavista como un régimen autoritario o lisa y llanamente una dictadura es un relato falaz que deforma la realidad de Venezuela. Eso que hizo Lula es un estropicio. ¿De verdad cree Lula eso? ¿De verdad cree que es importante defender o que tiene algún valor defender, justificar a un régimen de esas características? Un régimen que, entre otras cosas, destruyó una economía que flota en petróleo, una extraña habilidad, el virtuosismo para el desastre, ¿no? El de haber hundido una democracia
que flota en petróleo. La crisis de los precios del petróleo la sufrieron todos los países que producen petróleo. Yo no vi hundirse a ninguno, ni a Azerbaiyán, ni ninguno de los países de la península arábiga, ninguno. Solamente Venezuela. Ver destruir PDVSA, la gallina de los huevos de oro, realmente hay que ser un virtuoso para provocar desastres. Hundir PDVSA implica eso, un virtuoso de los desastres. Eso es el régimen de Nicolás Maduro. Pero ¿de verdad puede decir que calificarlo de autoritario, de dictatorial, es caer en un relato hecho para deformar la realidad? Lula no leyó los informes que hizo el alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que encabezaba Michelle Bachelet. Puede ir así alegremente tan a contramano de lo que planteó sobre Venezuela Michelle Bachelet y el alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, después de una serie de investigaciones profundísimas y detalladísimas de lo que ha sucedido en esta última década en Venezuela. Los 150 muertos, por lo menos, que dejó esa represión brutal, con grupos de choque como los llamados colectivos, patotas que van en moto y atacan y que están inspirados en los Basij, las fuerzas de choque del régimen de los ayatolás chiitas en la República Islámica de Irán, ¿no? Una represión que dejó más de 150 muertos, o por lo menos 150 muertos, y de ese modo sacó a las multitudes de las calles y sofocó las protestas. Eso no le habla a Lula da Silva de un régimen autoritario, dictatorial. Las torturas en el helicoide no le hablan, no le describen una dictadura. El helicoide es ese edificio donde tiene sus celdas, el SEBIN, donde funciona el Servicio Bolivariano de Inteligencia, y en las mazmorras del helicoide, de ese edificio gigantesco que está en Caracas, en las mazmorras, se tortura, se asesina. Y a esto lo dice Human Rights Watch, una organización de derechos humanos que no distingue ideológicamente los crímenes de los regímenes, simplemente los registra y los denuncia, sean de derecha o sean de izquierda. Lo mismo que Amnistía Internacional y tantas otras organizaciones creíbles de derechos humanos que han denunciado los crímenes y las torturas en el helicoide, las ejecuciones extrajudiciales que también documentó Michelle Bachelet en las investigaciones del Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, los 6 millones de venezolanos que se tuvieron que ir de Venezuela, esa diáspora de dimensiones bíblicas, ¿no le habla a Lula da Silva de una dictadura, incluso de una atroz dictadura?